Muy buenos días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén en casa, que estén resguardados, que no les haya afectado el cambio de horario, pero también que estén muy gozosos de tener la oportunidad que Dios nos da de estas transmisiones en vivo y de poder continuar con el estudio de su palabra, continuar que si bien estamos a la distancia, con la convivencia o la reunión entre todos, sabiendo que su espíritu es el que nos une. Les invito a que pues escuchemos todas las alabanzas, la prédica, que se queden con nosotros y a que me acompañen en una oración para iniciar. Inclinen sus rostros y acompáñenme. Padre bendito, te agradecemos infinitamente que tú estés con nosotros, Señor, que tú seas nuestra paz, que tú seas nuestra luz, que tú seas, pues antes que nada, nuestro Padre amoroso que siempre vela y cuida por sus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que estando bajo tu sombra, bajo tus alas, tú nos cuidas, tú nos proteges, pero también, Señor, como veremos más en un rato, tu soberanía, Señor, es absoluta y tu voluntad es perfecta. Por eso sabemos, Padre, que venga lo que venga, será plan tuyo, no estará fuera de tus manos. Y así fuese, Padre, lo que fuera a venir, difícil o no, estamos confiados en que tú tienes control de nuestras vidas. A ti te alabamos, a ti te honramos, te damos la gloria, te damos las gracias, Señor. Y en este día, a una distancia, Señor, te pedimos que tú unas nuestros corazones, nuestras emociones, nuestro gozo y alegría para poder compartir juntos este servicio dominical. En tu nombre lo dejamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar con unas alabanzas. Hola hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poderles saludar por este medio, a pesar de estas circunstancias en las que el Señor nos permite estar, nos permite vivir. No hay que olvidar que el Señor tiene el control de todas las cosas, incluida esta contingencia. Para ello vamos a alabar al Señor con estas alabanzas que conocemos todos muy bien, y pues bueno, vamos a hacerlo en conjunto, cantándole al Señor de esta manera. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová,
Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar, haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenos días. Como ustedes se habrán dado cuenta, estamos transmitiendo en vivo. Ya desde hace 2 semanas lo estamos haciendo. La semana pasada ya tuvimos incluso video. Y queremos invitarte a que no dejes de estar conectándote con nosotros para que estés participando de este servicio que estamos llevando a cabo, donde tú nos puedes acompañar con la oración, las alabanzas y especialmente escuchando la palabra de Dios. Como tú sabes, la situación por la que estamos pasando, Dios está permitiendo que podamos comunicarnos de esta manera. Vamos a tener 6 predicaciones, habíamos programado 4, pero debido a que se ha ampliado este periodo de cuarentena, bueno, pues vamos a ampliar a 6 semanas más las predicaciones, esta serie de predicaciones que tienen que ver con
el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, conociendo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener la predicación que tiene que ver con la soberanía de Cristo y posteriormente vamos a estar abordando temas como el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo y también la aparición de Cristo. Vamos a agregar 2 temas más a esta serie de predicaciones, por lo cual te pedimos que estés muy al pendiente en la página para que estés recibiendo la información de primera mano. Así es que, pues no te pierdas esta oportunidad. También aprovecha para que si en tu casa hay otras personas que también se encuentran por esta necesidad contigo, bueno, pues qué mejor que compartir este servicio. Así es que, hermanos, que Dios los esté bendiciendo, los esté guardando y vamos a estar todavía unas semanas más con este mecanismo para estarnos comunicando a través de estos videos. Muchas gracias y que sigas participando de este servicio. ¿Qué tal, hermanos? Pues nos toca el tiempo de compartir la palabra de Dios. Lo estamos haciendo a través de este medio y creo que ha resultado de mucha bendición. Así es que comencemos con esta serie de predicaciones. Hoy hablaremos acerca de la soberanía de Jesucristo. Así es que disponte a escuchar la palabra de Dios. Acompáñame en una oración. Ahí donde tú estés, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a decirle así a nuestro Padre que está en el cielo: Señor, bendito seas, alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque tú nos permites, a pesar de las circunstancias, de estar proclamando tu palabra, de estar proclamando el nombre de tu Hijo Jesucristo. Hoy, Señor, muéstranos la importancia que tiene reconocer el poder, la autoridad de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Bendícenos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, pues como te decíamos, hoy estamos contigo compartiendo este tema de la autoridad, el poder y sobre todo la soberanía de Cristo. Déjame decirte que hoy en día la gente cuestiona la soberanía de Cristo. Y esta circunstancia tiene un trasfondo muy importante, porque cuestionar la soberanía de Cristo es cuestionar el poder de Cristo, la autoridad de Cristo. Y más en esta época en la que estamos viviendo. La gente se pregunta, ¿por qué permite Dios estas cosas? ¿Qué no tiene el control de esto? Y justamente tú tienes que conocer más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de su ministerio. Hoy vamos a estar trabajando en un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, en donde ciertos personajes de la época cuestionaron la autoridad de Cristo. Así es que acompáñame, abre tu Biblia en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas y vamos a comenzar a escuchar el mensaje que nos tiene hoy preparado el Señor, las verdades que hoy nos va a revelar. Dice la Escritura en el capítulo 20 de Lucas que sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Nosotros vemos el contexto en el que se da esta situación. Si tú regresas al capítulo 19 del libro de Lucas, nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesucristo se encontraba limpiando el templo, porque en el templo se permitían cuestiones que no debían ocurrir.
Y en el versículo 41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y derribarás a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice que enseñaba. En ese contexto se encontraba cuando de repente vienen tres tipos de personajes. Nosotros leemos en el versículo 1 del capítulo 20 que vienen los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Es decir, todos aquellos personajes que tenían autoridad en el templo. Y por eso le cuestionan a Jesucristo dos cuestiones. La primera es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y la segunda pregunta: ¿o quién es el que te ha dado esta autoridad? Un soberano como lo es Dios, un soberano como lo es Cristo mismo, cualquier soberano, si no tiene autoridad o no tiene poder, desde luego que difícilmente puede ser soberano. Y estos personajes lo sabían. Y por eso le hicieron estos dos cuestionamientos. Porque al hacerle estas dos preguntas, cuestionaban su soberanía objetiva y su soberanía subjetiva. Hablando de la soberanía objetiva, estaban cuestionando qué poder o qué autoridad tienes para hacer esto que haces. ¿Por qué entras al templo y echas fuera a las personas que nosotros, dicen ellos, hemos autorizado que estén aquí haciendo estos actos de comercio? Es decir, por un lado, cuestionan el poder que tiene, la autoridad que tiene para hacer eso, que es su soberanía objetiva. Pero por otro lado le preguntan: ¿o quién te ha dado esta autoridad? Es decir, la soberanía subjetiva. ¿Cuál es el origen de esa autoridad? ¿De dónde viene esa autoridad? Y Jesucristo sabía muy bien que estaban cuestionando, porque en todos los tiempos, déjame decirte, que la soberanía de Dios ha sido cuestionada. ¿Por qué permite Dios estas cosas? Como si Dios no estuviera al control de las cosas, o todavía más, como si no existiera. Y Jesucristo sabía que estaban cuestionando qué poder tenía para hacer las cosas y cuál era ese origen, el origen de ese poder o de esa autoridad. Y sabiendo esa situación, Jesucristo les contesta con una pregunta. Y dice el versículo 3 de Lucas 20: respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Dentro de la dialéctica rabínica era permitido que se contestara a través de una pregunta o que se hiciera otro cuestionamiento para llegar más al fondo de la cuestión. Y eso era justamente lo que quería Jesucristo. Que no se quedara nada más cuestionando ¿con qué autoridad hace esto Cristo? ¿Y de dónde le viene esa autoridad? Y déjame decirte que este mensaje hoy en día es para nosotros, para que no nos quedemos cuestionando nada más por qué permite Dios estas cosas. Muchas personas se preguntan: ¿y por qué permite Dios las guerras? ¿Y por qué permite Dios que muera la gente? Pero Dios no se quiere quedar ahí, porque desde luego que Dios está al control de todo. Él es soberano sobre todas las cosas, como lo veremos más adelante. Él lo que quiere es ser tu Señor, es ser tu soberano. Y desde luego que
es posible que te deje con esas interrogantes, porque Él quiere ir más a fondo de tu corazón, como quería ir con estas personas. Ellos querían cuestionarlo para acusarlo, porque cuando le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto?, le están cuestionando si realmente tenía poder. Y cuando le preguntan de dónde viene esta autoridad que tienes, sabían que él podía contestar que esa autoridad venía de Dios y que el poder le venía porque él mismo es Dios, es el Hijo de Dios. Pero Jesucristo no quería que se quedaran con esos cuestionamientos, quería ir más allá. Y por eso les pregunta, bueno, ¿y el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? El bautismo que llevaba a cabo Juan el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Ve lo que piensan ellos. Versículo 5. Entonces ellos, estamos hablando de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no creísteis? Porque Juan anunciaba el reino de los cielos. Porque Juan apuntaba hacia Cristo y decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque sabía que Jesucristo había venido a la tierra, era el Hijo de Dios, y en su bautismo claramente Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces ellos se encontraban en un entredicho, porque si decían que el bautismo de Juan tenía su origen en el cielo, entonces ¿por qué no creyeron? Y si decían que era de los hombres, entonces estaban negando la autoridad de Juan el Bautista, que todo el mundo, ellos mismos sabían que era un profeta. Así es que el punto fundamental al que quería llegar nuestro Señor Jesucristo con ellos era, tienen que reconocer que Cristo es enviado de Dios. Ahí en un pasaje que se encuentra en el capítulo 3 de Juan, dice Nicodemo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios contigo. Es decir, ellos saben perfectamente que es el Cristo. Él se los había dicho. Él les había dicho que era el Hijo de Dios. Pero ellos estaban rechazando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Estaban cuestionando la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. No querían entrar al fondo de su corazón. Querían nada más quedarse en esos cuestionamientos. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Pero hoy en esta mañana, Dios quiere que tú reconozcas que Cristo es el Señor. Dios quiere que tú reconozcas que Cristo es Dios mismo, que es el Hijo de Dios que fue enviado a la tierra para que tú creas en Él y que si crees en Él puedas tener vida eterna. Y ellos mismos lo sabían. Por eso cuando dicen, si decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era el profeta. Hoy en día de lo que se trata no es que sepamos de Cristo nada más, sino que creamos en Cristo. Y respondieron ellos, estos que tenían autoridad en el templo y que cuestionaron la autoridad de Jesús, respondieron que no sabían de dónde fuese el bautismo de Juan, si era de los hombres o si era de origen divino. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. En un pasaje similar que se encuentra en el Evangelio de Juan, en donde también Jesucristo, si quieres, vamos a ese pasaje, en el Evangelio que sigue, el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo que en el versículo 16, desde el versículo 14 dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes,
ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Estamos hablando del templo. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? También en esa ocasión le estuvieron cuestionando acerca de la autoridad que tenía para echar fuera a los cambistas del templo. Y vean la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesucristo, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Nuevamente vemos un pasaje parecido en donde también es cuestionada la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo les habla del sacrificio de Cristo y de la resurrección de Cristo cuando les dice: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días. Les estaba revelando el ministerio fundamental de Jesucristo, porque cuando alguien pregunta de Jesucristo, cuando alguien quiere saber de Jesucristo, Jesucristo no lo deja nada más con la información de: mi autoridad es divina y yo tengo el poder para hacer tal o cual cosa. La mayor manifestación de la autoridad, del poder de Cristo, de la soberanía de Dios, es que Cristo fue entregado por el determinado consejo, por la voluntad de Dios mismo, que entregó a su Hijo. Ahí está manifestada la autoridad de Dios, pero también está manifestada su soberanía, su poder y su autoridad en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos no entendieron ese mensaje. No entendieron que lo que les estaba diciendo, que Cristo iba a morir, porque así lo había dispuesto Dios, su Padre, que iba a morir en la cruz, pero también que iba a resucitar y que hoy Él vive. Y ese es el mensaje fundamental que nosotros debemos entender. No nos debemos quedar simplemente con el hecho de que cuestionemos por qué hace Dios una cosa, o por qué hace otra, o por qué permite una cosa, o por qué permite otra. Si usted en esta mañana tiene dudas acerca de la soberanía de Cristo, tiene dudas acerca de que Dios sea el Señor, de que Cristo sea el Señor, no se quede simplemente con esa duda. Sepa que Cristo es su Salvador y el Señor, y que Él murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al 3er día, y que hoy vive y está a la diestra de nuestro Padre. Y eso es lo importante, que usted conozca el Evangelio, que Dios es todopoderoso para rescatar de los muertos a Jesucristo, y que también es poderoso para rescatarlo a usted y a mí de la muerte. Porque esa promesa que se cumple en Jesucristo acerca de su resurrección es una promesa de la cual usted y yo también nos podemos apropiar, y no quedarnos nada más en los cuestionamientos como lo hicieron estos principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, que conocían bien todo esto. Por eso más adelante, en el mismo capítulo 20, nosotros leemos a partir del versículo 8. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Porque en ese momento eso no era lo importante. Les dijera lo que les dijera, ellos no iban a creer. Y ahí vemos la autoridad y la soberanía cuestionada de nuestro Señor
Jesucristo. Y a partir del versículo 9 dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Observe cómo está tratando con estos hombres principales y se voltea al pueblo y les da una parábola que es la siguiente. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo más a ellos, a este también golpeado y afrentado, le enviaron también con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos, los judíos, oyeron esto, dijeron, Dios los libre, en ninguna manera. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Nosotros vemos aquí en esta parábola cómo Dios les muestra que el hecho de estar desechando, de estar cuestionando su autoridad, es desecharla. Así como desecharon no solo a los profetas que Dios mandó al pueblo. Nosotros sabemos lo que hicieron con Isaías, que fue aserrado con un serrucho de madera. Y también vemos que Jeremías fue echado a una cisterna y muchos otros fueron golpeados. Y eso ocurrió con los profetas. Y cuando mandó a su hijo, también su hijo fue desechado. Por eso Jesucristo dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, escucha esto, les da el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso, cuando Dios nos muestra parábolas, nos dice, el que tiene oídos, oiga. Porque de nada sirve que cuestionen la autoridad de Jesucristo, la soberanía de Jesucristo, si no, finalmente, todo eso no los lleva a reconocer que creen en Jesucristo. Y en el resto del capítulo 20, nosotros vemos cómo no solo es cuestionada la autoridad de Cristo, sino es también rechazada la autoridad de Cristo, confundida la autoridad de Cristo. Más adelante, a partir del versículo 19, mandan a unos personajes para tentarlo y mostrándole una moneda, le dicen, ¿es lícito que el gobierno de Roma, que el César, nos cobre impuestos? Y él les dice, no podemos confundir la autoridad del hombre con la autoridad de Dios. Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y Dios tiene una prioridad. Este mundo terrenal no es el del que está ocupado Dios. Dios quiere darte vida eterna. Que el tiempo que te ha dado en esta tierra, es cierto, tú cumplas con los principios de sujetarte a las autoridades. Pero que sepas también que nosotros tenemos otra ciudadanía y que esa ciudadanía es la del reino de los cielos. Por eso Dios les dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no conformes con eso, también le tentaron acerca de la resurrección en este mismo capítulo. Porque no solo rechazan la autoridad y la soberanía de Jesucristo, sino que también la cuestionan y también la confunden y también la ponen en duda, como es el caso de la resurrección,
cuando le plantean el tema de si un hombre se casa con una mujer y muere sin tener descendencia, y por la ley del levirato el hermano tenía que casarse para procrear descendencia, y así sucesivamente, y le preguntan, ¿y en el cielo y en la resurrección qué va a pasar? ¿De quién es esposa? Pero Jesucristo les contesta en el versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y claro, otra vez los cuestionamientos, y el hombre se queda en esos cuestionamientos. Pero Dios les dice claramente que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, porque para Él todos viven. Y déjame decirte que esa es la esperanza que te compartimos en esta mañana, porque dice la Escritura que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna y va a vivir eternamente. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Dios vive, y que así como Jesucristo vive, también tú y yo en la resurrección viviremos en su presencia. Versículo 39, respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Entonces él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todas las preguntas que ellos formularon no los llevaba realmente a conocer que Cristo es el Señor. Pero no los quería dejar ir con esas dudas nada más. Él quería revelarse como el Señor. Por eso les dijo: ¿cómo dicen ustedes, si lo saben en las Escrituras? Porque en los Salmos está escrito. ¿Cómo dicen ustedes que el Cristo, el Mesías, es hijo de David? Si el mismo David le dice Señor, porque a David le fue revelado que el que venía como su descendiente, Jesús el Cristo, era el Señor. Y ese era el propósito de todo esto. Cuando las personas se inquietan por lo que está pasando, cuando las personas se cuestionan si hay un Dios, cuando las personas se cuestionan si Cristo es el Señor, déjame decirte que hay respuesta en la palabra de Dios. Cristo es el Señor. Pero si no reconocemos su soberanía, si no reconocemos su poder, si no reconocemos su autoridad, si no reconocemos que es capaz de resucitar de los muertos, si no creemos que Él viene de Dios, entonces nos quedaremos simplemente en estas preguntas. Quiero terminar con un pasaje que se encuentra en el libro de Marcos. En el capítulo 4 de Marcos, nosotros vemos un pasaje muy conocido, cuando dice la Escritura que azotó una tormenta en la barca en donde iba Jesucristo. Quiero que leas junto conmigo a partir del versículo 35 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Ve lo que dice la Escritura. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Quiero ubicarte en donde estaban. Si tú te encuentras en Jerusalén y te vas un poco hacia el oriente, vas a encontrar el río Jordán.
Si tú navegas sobre el río Jordán varios kilómetros, va a llegar un momento en que te vas a encontrar un lago y vas a llegar a la zona de Galilea. Ese lago, que es un lago muy grande, tan grande que si tú te colocas a la orilla piensas que es el mar. Por eso le llaman el mar de Galilea, porque tiene 20 kilómetros de largo, 12 kilómetros de ancho. Y se encontraba ahí en Capernaum, en la zona noroeste, y les dice que naveguen hacia el extremo oriente. ¿Por qué? Porque había estado enseñando, había estado trabajando en su ministerio el Señor Jesucristo y estaba cansado, porque recuerda que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Y entonces dice en el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, después de haber estado ministrando, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Era una barca pequeña seguramente, y Jesucristo iba ahí con algunos de los discípulos. Y dice el versículo 37 que se levantó una gran tempestad de viento. Observa que dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, nuestro Señor Jesucristo, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió él al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Nosotros vemos aquí un texto, un pasaje en donde sus discípulos, que lo seguían porque creían en él, de repente se encuentran en una situación difícil, en medio de una gran tempestad. Pero ¿sabes una cosa? No se dieron cuenta que Cristo estaba con ellos. Y es cierto, estaba durmiendo porque estaba cansado. Había trabajado todo el día. Y eso demostraba la humanidad de Cristo. Pero también Él es 100% Dios, y eso nos debe de quedar claro. Imagínate lo que pensaban ellos. ¿Que Dios no ve todo lo que está ocurriendo? ¿Que Dios no cuida de nosotros ahora que está ocurriendo? ¿Sabes? Algunas personas llegan a la conclusión, entonces Dios no existe. Pero déjame decirte que si nosotros nos quedamos nada más en el cuestionamiento, nunca vamos a reconocer a Dios. Recuerda lo que platicamos hace un momento, lo que vimos en Lucas 20. Y estos hombres, ante esta situación, el versículo 38 dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Y sabes por qué estaba durmiendo? Porque dependía completamente de su Padre, de Dios. Confiaba en Dios. Y ellos, es cierto, creían en Él, pero su fe todavía era imperfecta. Y le despertaron en medio de esa tempestad y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y esa pregunta muchos hoy se hacen. ¿Que Dios no está al cuidado de nosotros? ¿Que Dios no es soberano? ¿No está al cuidado de todo lo que está pasando? Déjame decirte, sí está al cuidado. Y Él está ahí justamente. Y Él es soberano porque está al control de todo. Dice el versículo 39 que Jesucristo se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Eso es poder. Eso es soberanía divina. Que aún los elementos como el viento y la tempestad y las olas se le sujetan. Y ese ruido que atemorizaba y esas olas que asustaban les ocasionó un miedo terrible. Pero no confiaron en que ahí estaba con ellos el Señor, el creador del cielo y de la tierra, el que con el solo poder de su voz creó los cielos y la tierra. Él no se puso a
a formar el mar, ni se puso a formar los cielos, ni se puso a armar los animales. Él simplemente dijo, sean los animales. Y eso se llama soberanía, poder, autoridad. Por eso él pudo decirle al viento, calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo, así como había grande bonanza, así como había grande tempestad, se hizo grande bonanza. Y hoy en esta mañana, yo quiero que reconozcas que Dios está al control de todo. Estos eran pescadores experimentados, sabían navegar, pero sus fuerzas no les alcanzaron. Y puede ser que en esta mañana tampoco tus fuerzas te alcancen. Entonces es hora de confiar en Dios. Dios permite todas estas cosas para que dejes de depender de tus fuerzas y que sepas que debes de depender del Señor. Fíjate cómo termina el texto, versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No tenéis confianza? ¿O la confianza solamente radica en lo que vemos nosotros, nuestros ojos, en nuestras fuerzas? Y estamos asustados y estamos amedrentados. Y lo que quiere Dios es que lo reconozcas a Él como un soberano, como el que tiene el control de todo, aún de las cosas que nosotros no pensamos que pueda tener el control. Y dice el versículo 41, entonces temieron con gran amor. ¿Ya viste? Una gran tempestad, una gran bonanza, un gran temor. ¿Y cómo pasaron del miedo al temor? ¿Y cómo pasaron de estar en una situación de desesperación por el miedo pasaron a un acto reverente de temor? Porque el temor es la reverencia a Dios por lo que Dios había hecho y lo que ellos vieron que era capaz de hacer. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ese es el punto. Que tú no te quedes nada más con el cuestionamiento de si existe o no existe Dios, de si puede hacer o no tal cosa contigo. Quiero llevarte a un texto en Mateo 14. Quiero que veamos Mateo 14 en un pasaje paralelo. Nosotros vemos cómo cuando el ser humano se encuentra en duda ante la soberanía de Dios, ante la autoridad de Dios, ante el poder de Dios, porque ocurren este tipo de tormentas como las que acabamos de ver, en el capítulo 14 del libro de Mateo, en el versículo 33, desde el versículo 32, para que veamos el contexto. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Aquí estamos hablando de cuando Jesús caminó sobre el mar. Ve la respuesta. Los milagros no son nada más para que nos maravillemos. Las cuestiones, las circunstancias que ocurren en nuestra vida, nosotros las consideremos buenas o malas, no nada más son para que nos maravillemos o nos lamentemos. Ve para qué son. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, eso se llama también temor. Vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y ese es el punto, que tú descubras que Dios es soberano y que tú lo recibas como tu Salvador, pero también como Señor, y que confíes en Él. Y que no nada más te quedes en los cuestionamientos, que no nada más te quedes en el rechazo de su señorío, que no te quedes en el rechazo de Jesús, en la duda de si Jesús puede hacer algo. Por supuesto que puede hacerlo.
Lo que en esta mañana Dios quiere que tú hagas es que confieses que Jesús es el Señor. Y que digas, como lo dijeron estos hombres, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y si tú en esta mañana, tú crees que Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir por tus pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que Él ahora vive, entonces tú crees en el Evangelio. Y si tú crees en el Evangelio, y si tú crees en el Hijo de Dios, tú tienes perdón de pecados, salvación y vida eterna. Oremos. Señor, pues hoy reconocemos que tú eres soberano, que todas las cosas se te sujetan, que si el viento, que si el mar se te sujeta, ¿por qué no habremos de sujetarnos nosotros también en ti? ¿Por qué no habremos de confiar en ti, el Todopoderoso, el Omnisciente? Porque si tú fuiste capaz de entregar a tu Hijo y tuviste el poder de resucitarlo y de que se apareciera a muchas personas, sabemos que es porque Él no está muerto. Su tumba está vacía. Él vive. Y hoy, en este día, tú que me escuchas, tú puedes también tener esa esperanza de vida eterna. ¿Qué necesitas hacer? Simplemente decirle a nuestro Señor Jesucristo, creo que tú eres mi Salvador. Creo que tú moriste por mí. Creo que tú resucitaste. Y creo que eres mi Señor, que eres verdaderamente el Hijo de Dios. Pídele allí en oración que Él venga a morar a tu vida, que la transforme, para que de hoy en adelante vivas una vida no cuestionando la soberanía de Dios, no cuestionando el poder de Dios, no cuestionando su autoridad, no cuestionando la existencia de Dios, sino que tú creas que Cristo es el Señor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias y nos estamos viendo. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
estaría hoy si no me hubieras perdonado. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Pues bien, hermanos, hemos llegado al final de nuestra transmisión. Les agradecemos que hayan estado conectados junto con nosotros, recibiendo esta palabra y pasando este momento de alabanzas. Les pido que me acompañen en oración, pero primero les quiero recordar y pedirles que si han tenido algún tipo de complicación con ver la transmisión o demás, nos puedan escribir al WhatsApp de la iglesia, que es 55 33 33 19 22, para darnos sus comentarios y saber cómo poder mejorar todavía estas transmisiones. Les pido que me acompañen en oración para terminar. Padre bendito, agradecemos, Señor, tu presencia con nosotros. Agradecemos, Señor, que tú hayas estado a lo largo de la semana y que nos permitas entender, Padre, que tú tienes soberanía, que tú tienes control, Señor, y que tu autoridad es máxima, Señor, tu voluntad es perfecta y que todo lo que pasa, Padre, tú tienes control de ello. Tú lo sabes, tú entiendes qué es por lo que está pasando cada uno de tus siervos, pero, Señor, también tú pides que nosotros te sigamos, Señor, a pesar de todo, que podamos tomar nuestra cruz, que podamos seguir en el camino día con día, sabiendo, Padre, que también tú nos darás descanso, tú nos darás reposo y que estaremos en algún momento en tu gloria. Y que esa esperanza, Señor, nos lleve a entender que pase lo que pase en esta tierra, pase lo que pase en este plano físico, tú tienes control de todo. En tus manos nos encomendamos, Señor, te ruego por cuidado y salud de cada uno de mis hermanos que están escuchando esta predicación y cada uno de los miembros de la congregación, así como cada uno de tus hijos de la Iglesia Universal. En tus manos nos encomendamos y te alabamos, Señor, por siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.